Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con esta hermosa pareja que ustedes ven delante de mí. Estamos con Guiados Podcast. Aquí Moisés, Cristi, bienvenidos nuevamente a Santos y Herejes. Para quien no está, el que no sabe, ya tenemos Patreon para Santos y Herejes. Tenemos un episodio bien caliente, bien bueno ahí en el Patreon. Si usted quiere escuchar chisme, si usted es un cristiano que le gusta el chisme, ¿Usted quiere lío? oye, si usted quiere escuchar problemas, escuchar de abuso, de escuchar de lo que hacen los pastores en las iglesias, con nombre y señores, apellido. Con nombre y apellido, les recomiendo entrarse ahí al Patreon. Tú sabes que así es que se vende. Tú le dices a la persona así, y recuerden, es para orar por esas personas, no para chismear. Es el secreto. Pero señores, bienvenidos a Santos y Herejes, Moisés, Cristi. Aquí vamos a ver para que las personas lo conozcan, porque tuvimos la oportunidad de tener a Cristi, Moisés muy de, no me gustan las cámaras, ¿verdad? No me gusta el escenario, pero te tenemos aquí y yo creo, primero, la razón principal por la que los invité por el tema que vamos a hablar, pero aparte es como una forma de tal vez motivarlos a que Guiados Podcast vuelva, que se tomaron ahí unas pequeñas vacaciones como de 7 años y no han vuelto. Pero Cristi, Moisés, bienvenidos. Háblenos un poquito. ¿Quiénes son Cristi y Moisés? Bueno, ¿lo decimos separado o lo decimos juntos? Bueno, ustedes se sientan, son una carne, lo quieren decir separado. Yo vengo a Santos y Herejes, señores. Ah, es verdad. En verdad. El otro episodio ha sido con Cristi sola y aquí estoy yo, ya. Samuel me había dicho 80 veces. Tú vas a ser parte de la comunidad despreciada. No, mira, y que algo que yo quiero decir y traer a la luz, señores, si ustedes han visto esos videos donde dicen que si hay una persona que tú le escribes, tú llamas y no contesta, tú te vas a llevar $10 millones. Son Cristi y Moisés, señores. Ellos son te escribe así, a los 3 días te responden el mensaje. No, mire, Moisés es peor que yo. Yo estoy mejorando mucho. Porque a Moisés yo le digo, Moisés, si yo te llamo, tú vas a ser el último que te va a enterar si yo me estoy muriendo. Literalmente. Pero realmente yo siento que, vamos a decirlo como en conjunto, Moisés y yo somos, ay, qué difícil es esto. Mira, somos una pareja con muchos años ya juntos, casi 10 años de relación y 4 años acabados de cumplir de matrimonio. Una pareja que, bueno, como tú empezaste ahorita, con Guiados Podcast hemos intentado como, desde un punto no profesional, ¿verdad? Porque hay gente que se lo toma muy en serio, hemos intentado a través de nuestras experiencias contar y expresar un poco lo que ha sido el vivir como un matrimonio en Cristo. Y también como individuales muchas veces en Cristo. No solamente lo bonito, sino también lo duro y ser lo más vulnerable posible a través de esto y que las personas puedan ser bendecidas a través de nuestro podcast. ¡Boom! Mira, lo lograste. No, y que de verdad, señores, para el que no ha escuchado Guiado Podcast, algo que yo siempre le he dicho a ustedes, que a mí lo que más me fascina es esa parte de la vulnerabilidad, porque es algo que yo creo que nos falta mucho dentro de la iglesia, nos faltan mucho a nosotros los cristianos de contar no solamente las experiencias buenas, no solamente lo bonito, ¿verdad? De, wow, el Señor me llevó a nuevas dimensiones, el Señor me llevó a nuevos lugares, me dio liderazgo, sino también como la parte, ¿verdad?, de que nos pasa en el día a día, que es el sufrimiento que tenemos en esta vida. Y es la razón por la que los tengo aquí, porque yo sé que ustedes son gente que van a decir las cosas como son. Y ese es el tema que quiero tocar el día de hoy, que es el sufrimiento en la vida cristiana. Se tiene esta idea, ¿verdad? Y es como la carta que se tiende a utilizar dentro del cristianismo cuando estamos evangelizando o personas nuevas recién llegadas a la iglesia vienen, es como ven a Cristo y todos tus problemas van a ser eliminados, como que ya después de que tú estés aquí en el evangelio, como que tú vas a ver que todo es perfecto. Y lo increíble
es que en sus momentos, normalmente, y no sé si a ustedes le pasó, como que cuando tú empiezas esa relación con el Señor, como que todo es color de rosa, o sea, como que todo está perfecto y es como que tú no puedes fallar en nada, como que todo lo que tú haces oro, todo lo que tú haces brilla y tú ves como que a Dios en todas las cosas, pero llega un momento como que vienen estas dificultades a tu vida. Poniendo un ejemplo, yo me recuerdo, yo crecí en la iglesia, así como Cristi compartía en el episodio de Patreon, donde están los chismes y están las Ay, Dios murmuraciones. mío. En ese episodio, Cristi compartía de que ella toda su vida ha crecido en la iglesia, está rodeada de cristianos. De igual forma yo soy tercera generación prácticamente de cristianos. Y como que crecí en este ámbito de iglesia, servía, nunca me faltó nada, siempre viví bien. Y me recuerdo que en un momento de mi vida donde yo decido como entregarme por completo a la obra al Señor, yo y mi esposa decidimos irnos a capacitar para Cristo para las Naciones. Dejamos Ok. todo atrás, o sea, estábamos recién casados, teníamos apartamento propio, teníamos carro propio, vendimos todo y nos fuimos para Cristo para las Naciones para servir. Y resultó que en el momento donde tú dices que tú estás más metido con el Señor, que te ese fuego, es de los momentos donde nosotros más la hemos mal pasado. En este Ok. sentido, nosotros fuimos como, yo diría, golpeados en lo económico. O sea, de pasar de tener, para el que no sabe, nosotros teníamos un apartamento por Naco. Wow. Poniéndolo en contexto, era un apartamento en una zona muy buena de la Ujú. República Dominicana. Sí, exacto. Señores, cuando nosotros hemos llegado, porque en esa loquera espiritual que se le mete a uno, ¿verdad? De servirle al Señor, nosotros no fuimos para Christ for the Nations sin nosotros ver las habitaciones, sin nosotros ver el lugar siquiera. Simplemente llegamos. Resulta que donde nos pusieron a vivir, o sea, de pasar de un apartamento de lujo de 3 habitaciones, nos pusieron a vivir en un apartamentito así súper humilde, para no usar otra palabra, de 2 habitaciones, como de los años 60, con una alfombra que desde que se construyó, yo te aseguro que esa alfombra Eso se nadie ha la ha cambiado. lavado. Y era el apartamento completo, o sea, al punto de que yo me recuerdo la expresión de mi mamá que nos acompañó cuando fue, es como, de verdad estos muchachos van a vivir aquí ahora. De pasar de tener en ese momento, cuando antes de mudarme, yo tenía un Lancer, un Mitsubishi Lancer del año casi, o sea, mi papá, era el carro de mi papá antes, le había puesto fibra de carbono, o sea, lo había puesto chulísimo, y mi esposa tenía un carro recién comprado del año, pasamos a tener una van, una Toyota del año 2000, o sea, estamos hablando del 2015, 15 años vieja, que se estaba cayendo. Yo me recuerdo que uno de los espejos retrovisores lo tuvimos que amarrar con una bufanda porque Ay, Dios. se rompió y no podíamos. Y aparte, fue de las primeras ocasiones donde nosotros llegamos literalmente a depender de Dios, donde, o Wow. sea, no hay comida. Ujú. Dios, si tú no haces algo, o sea, no Mándame hay algo, por comida, no hay favor. dinero, si tú no haces algo, como que aquí nos vamos a Es que tú morir. no tenías opción. Es que no Tú había, tenías que creerle a no había Dios, otra Dios. opción. Era eso o no comíamos la mesa, porque no Sí. había qué hacer, o beber, comer hielo, porque no había de otra, o sea, no había de otra. Y uno diría como que, óyeme, ¿cómo sucede esta cosa? ¿Cómo pasan estas cosas ahora que yo me decido meter en el Señor? En la vida de ustedes, Cristo y Moisés, ¿cómo ha sido esta experiencia del dolor en la vida cristiana o del sufrimiento en la vida cristiana? Yo creo que lo que la gente no toma muy en cuenta es que la Biblia es muy enfática sobre el sufrimiento en la vida del cristiano. Y no entiendo, o sea, me parece muy extraño cuando a veces dentro de la misma iglesia tú escuchas desde el púlpito que la gente dice lo que tú dijiste al inicio, que tu vida va a ser resuelta con Dios, pero realmente el mensaje nunca debería ser ese. El mensaje debería ser que aún en el sufrimiento Dios va a estar contigo y que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, es que te van a pasar cosas, que te van a quitar tu paz, pero Dios va a ser tu paz. No es que todo va a estar perfecto, no es que la vida te va a sonreír todo el tiempo, es que simplemente vamos a tener una persona que es Dios que nos va a sustentar durante ese sufrimiento. Sí, pero, o sea, yo siento como que yo crecí, bueno, nosotros los dos crecimos en un ambiente en el que se hablaba más de esa forma, tú sabes, como Uh de, -huh.
Dios va a resolver tu problema, Dios es como que, tú sabes, más un poquito de prosperidad, vamos a decir. Así como que este es el momento de tú pelear tu batalla así en Ajá, oración y ajá. tráncate en ese cuarto de guerra. Exacto. Exacto, y que si Sí. tú estás teniendo problemas económicos porque tú estás teniendo problemas con Dios, o sea, cosas así, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en el que Moisés y yo comenzamos a darnos cuenta de esas cosas y comenzamos como que a percatarnos y dijimos como que, ok, no, este no es el camino, en verdad la Biblia habla del sufrimiento, habla del dolor, habla de todo esto. Yo comencé a leer, como estudiar más del sufrimiento, que conste en ese momento nuestra vida, o sea, nosotros sí habíamos tenido como problema económico, que eso Nada sí, grave. exacto, pero teníamos como porque nosotros somos emprendedores, entonces hay meses más buenos que otros. Sí, Y había meses que eso nosotros estábamos de ser tu secos. propio jefe, así como que eso no es, Un doble sueldo. es cool y no es tan cool. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué te digo? Yo estaba como que, ¿por qué la gente habla tanto de la prosperidad si Dios habla de sufrimiento, qué sé yo qué? Hasta que me tocó a mí. O sea, yo siento que es muy diferente cuando, o sea, ¿qué te digo? Yo sí sabía que la vida no se trata solo de que lo bueno, yo sí sé que el evangelio trae consigo sufrimiento, que en este mundo caído hay mucho sufrimiento, yo sí lo sabía, pero cuando te toca de cerca, no es lo mismo, ni es igual, porque, o sea, la primera situación que nos pasó fue algo que comenzamos nuestro podcast también, tuvimos una primera pérdida de embarazo. Ahí, para mí, o sea, para los dos fue muy difícil. ¿Qué te digo? Yo me cuestioné muchas cosas a Dios, pero la gente decía como que, no, es normal tener una pérdida de embarazo, como que tú en el próximo te va a ir bien, tú verás, es muy normal que pase en el primer embarazo. Y yo como que me fui con esa perspectiva, quedamos embarazados por segunda vez y pasa exactamente lo mismo, o sea, perdemos el embarazo otra vez. Ya ahí sí como que me dio el amor, porque era como que, ok, ya no es tan normal. Ahora sí se puede poner en cuestionamiento de si vamos a tener hijos o no. Ahora sí hay que chequearme a ver qué me está pasando, porque ya esto no es normal. Ya entonces la gente que me atendieron era de una vez, hay que hacer análisis, hay que ver qué está pasando, hay que chequear, como que toda esa incertidumbre, más el hecho de que yo siempre le decía a Moisés, yo nunca soñaba con mi boda. Tú sabes que la mayoría de mujeres soñan que con el día de su boda, qué sé yo qué. Sí. Yo nunca soñé con el día de mi boda, pero yo sí soñaba con ser mamá. Desde los 15 años, y yo oraba por mis hijos, y yo soñaba con ser mamá. Y entonces, como que tener la realidad enfrente de, ahora puede estar siendo cuestionado el hecho de si ese deseo mío va a ser una realidad, para mí me dio muy duro. Y siendo honesta, yo sí sabía, la gente sí me decía, ay, que la voluntad de Dios, que si yo qué, yo cogí muchísimo pique, yo no quería que la gente me dijera eso, yo de verdad, o sea, entre el dolor de la pérdida de embarazo, entre las hormonas de cuando tú sabes Claro, que la mujer embarazada produce muchas hormonas, y cuando lo bajan sé. las hormonas, o sea, es un pic. Y entre todo eso, Moisés tuvo que vivir todo ese proceso conmigo, pero de verdad yo sí llegué a cuestionar mucho. O sea, como que, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que esto me pase a mí? O sea, si tú fuiste que creaste la idea de tener una familia, ¿por qué ahora para mí esto tiene que ser tan difícil? ¿De verdad yo voy a poder tener hijos? Que yo creo que esa era la pregunta que más me dolía hacerme. Como, ¿de verdad esto va a ser una realidad en mi vida? Y yo siento como que el tema de embarazo ha sido como el tema de más dolor que nosotros hemos atravesado. De igual manera, yo soy un tipo como muy positivo ante absolutamente toda la vida. Entonces, como que durante el proceso del embarazo, yo siempre le decía a Cristi que todo iba a estar bien, que ella se estaba volviendo loca, que Sí, porque yo tenía mucha ansiedad ella también. tenía mucha ansiedad durante el embarazo. Y yo le decía, no, todo va a estar bien, tú vas a ver. Y realmente las primeras citas fueron bastante optimistas y positivas. Y yo le decía, tú ves, míralo ahí, yo te lo dije que todo iba a estar bien. Ve Y que tú él estás que loca. Sí. sí. Entonces, el hecho de que al momento de enterarme de que el bebé no tenía vida, se me desmontó como todo eso de todo va a estar bien y todo eso de el optimismo y
Y es testigo de que a mí me dio literalmente un mareo saliendo del... O sea, yo dije, si él se desmaya aquí, ¿quién lo va a agarrar? Porque yo no. Un mareo del impacto que me causó porque yo no estaba preparado para nada, para la noticia que realmente que le dieron. Y en ese momento también yo lo primero que me salió a decir fue decirle a Dios que yo estoy haciendo mal. Que yo, o sea, ese fue mi primer pensamiento después de salir, cuando nos metimos al carro, que yo comenzamos a llorar muchísimo, fue que yo estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que yo estoy errando? Si yo te sirvo, si yo te creo, si yo tuve toda la fe del planeta, que el planeta, toda la fe que el planeta puede tener, la tenía yo con ese bebé. O sea, yo realmente estaba feliz y optimista en cuanto a ese embarazo. Y esa noticia me dio durísimo, y el sufrimiento ahí creo que fue mucho más fuerte que la primera vez. Y tú sabes, viejo, eso, o sea, me gusta mucho como tú lo pones, porque yo creo que es una reacción que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, cuando suceden estas adversidades de el por qué, como Señor, pero yo estoy haciendo todo. Si el pastor me dijo que si yo ponía mi confianza como para todos aquellos que ponen su confianza en Cristo, como que todo obra para bien, los que están en Cristo, como que las cosas viejas han pasado, estas son todo hecho nuevo, y como que van poniendo como este sentir, como bien tú dices, y me gustó esa palabra de optimismo, como que a medida que nosotros vamos entregando a Dios, Dios nos empieza a entregar más a nosotros, y como que busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser dadas por añadiduras, y eso que tú quieres es una añadidura, y el Señor, si tú pones tu confianza en Él, te lo va a dar. Yo creo que es parte del por qué nosotros no entendemos como este proceso en la vida humana. Y alguien me lo explicó a mí de esta forma, y es que nosotros hemos hecho por ejemplo, del libro de Proverbios una promesa, y no entender de que son principios. Donde Proverbio te dice como tú haces esto y a ti te va a ir bien, tú haces esto y te va a ir bien. Pero lo interesante es cuando tú pones en contexto y lo pones junto a la par con Eclesiastés, de que tú te das cuenta, o sea, a veces tú puedes decir, pero ven acá, la Biblia se está contradiciendo, porque lo que me decía que era para bueno, ahora me está diciendo Eclesiastés que es para malo, y concluye esta parte de los libros de sabiduría con el libro de Job, que es como el hombre perfecto que le están pasando cosas mal, y es como esa cuestionante sin de ningún Dios, motivo. Sin ningún motivo, es como Dios, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Y tú, o sea, y me gustó que tú decías como que, pero ahora es que yo te estoy sirviendo, ahora es que yo estoy metido contigo, que estoy ahí grabando en encuentro y tirando fotos, como que, ¿por qué ahora que yo he decidido cómo seguirte, es que me vienen a pasar como estas cosas malas? Y a veces yo siento que en estos procesos uno tiende como cristiano a sentirse solo, por el hecho de que tú tienes o sea, y de verdad de buena forma, personas que usan la típica como no te preocupes, para los que confían en el Señor todas las cosas obran para bien. Qué pique me daba que me dijeran eso. Como que tú acabas de pasar lo peor de tu vida, y eso es como con lo que te recibe la gente, como no te preocupes, para los que confían todo obra para bien. Yo sentía que me salía como fuego así cada vez que me decían como eso. Que te digan, Dios tiene propósito en eso malo que te pasó. Exacto, como que sí, perdiste el embarazo, pero no te preocupes, que como que hay un propósito. Y la realidad es, yo personalmente soy fiel creyente de que en todo proceso de nuestra vida, en toda circunstancia, hay un propósito. Pero también soy creyente de que, Señor, hay que tener la conciencia y el entendimiento de qué decir, en qué momento. O sea, fíjate que en la misma vida de Job, Dios permaneció callado hasta el momento que Job ya le dice, como tú sabes qué, loco, como yo no te entiendo, yo no sé lo que tú estás haciendo, mátame, o sea, tú estás haciendo la cosa mal. O sea, en el momento que Job llega tal vez como a cuestionar a Dios, es en el momento que Dios responde. Y nosotros como cristianos creo que hemos querido tomar como ese papel de Dios y de responderle a la persona en medio de su dolor, en vez de simplemente, como dice la palabra, llorar con los que lloran. O sea, está pasando por un momento de dolor esta persona, no me ha pedido mi consejo, no me ha pedido que le des palabra,
simplemente siéntate a llorar con el que llora. Si tú supieras que me gusta mucho eso que tú dices, porque cuando a mí, o sea, cuando nos dieron la noticia de que el corazón del bebé se había detenido, lo primero que yo hice fue decirle a mis amigas más cercanas lo que pasó y decirle, no me digan nada que tenga que ver con Dios. Pero no porque yo no quería saber de Dios, sino porque yo sé las frases que vienen. Y como que en ese momento yo no estaba para que me estuvieran diciendo la voluntad de Dios, ni que todo obra para bien. O sea, y yo sé que son frases muy bien intencionadas, pero yo siento que no era o sea, no es el momento. No me ayudan a justificar O sea, nada tampoco, tú sabes. Yo siento como que me provocaba más enojo hacia Dios que calma. Y, o sea... Sí, porque la idea era al final, entonces Dios mató a mi bebé porque la voluntad de Dios, ¿tú entiendes? Es como que tú te quedas como, ajá, me da Y más más, pique. o sea, más en un momento de tanto, que el dolor está tan sensible, ¿tú entiendes? Y esto suena un poco, o sea, suena poco cristiano, yo sé, para muchos, pero yo siento, o sea, de verdad, en nuestro proceso de duelo, algo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de gente que te cuestiona o que te dice como que tú deberías salir de ahí, tú qué sé yo qué, son la gente que nunca han sufrido. O sea, la gente que ha pasado por procesos de sufrimiento, la gente que sabe lo que es el dolor, no se comportan de esa manera. Y algo también que yo he tenido la dicha en este proceso de conocer una amiga, yo tengo una amiga que ella, literalmente nos hicimos amigas porque ambas estamos pasando por procesos de duelo. Ella, su hermana, que era como su mejor amiga, murió en marzo de hipertensión pulmonar. Y yo tuve la pérdida del embarazo, literalmente en ese proceso nos volvimos muy unidas. Y algo que yo me di cuenta es que no importa el tipo de duelo que tú estés atravesando, el duelo tiene un solo lenguaje. O sea, todas las personas que están sufriendo un tipo de sufrimiento piensan exactamente lo mismo, porque a veces ella me saltaba con unas preguntas que yo dije, pero yo misma estaba pensando en eso. O ella me decía un comentario y era como que lo que en verdad, o sea, y me di cuenta con varias personas también, que al final, por ejemplo, la misma mamá de ella, que es una líder para otras jóvenes, que a veces ella también se cuestionaba como que, señor, ¿qué tú estás haciendo? Y yo siento que en medio del dolor es inevitable uno llegar como que a cuestionarse como que, porque no queremos sufrir. O sea, una realidad es que nadie quiere pasar por ese momento. Y eso también me recordaba mucho como el mismo Jesús. Jesús quiso hacer la voluntad de Dios. Pero eso no quiso decir que él no sintiera la ansiedad de tener que pasar por ese sufrimiento. Él pidió que se lo quitara. O sea, él pidió, si es posible, por favor, no me haga pasar por esto. O sea, no era como que a Jesús le dio 3 pitos tener que sufrir. Entonces, ay, perdón, yo no sé si eso se oye mal. No, dale que la para gente allá. la gente me corrige, pero para mí son, ok. Sí, está como bien. que a Jesús no le importaba. Eso, entonces... yo siento que lamentablemente como cristianos nosotros, hablo en general, somos muy malos entendiendo el dolor y consolando a las demás personas. O sea, nosotros somos muy rápidos para decir, tú tienes que echar para adelante, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener lo otro, pero somos muy lentos para nosotros. Ahí, ¿Qué ¿te me pasó? escuchan? No, se fue como por un segundo el audio, pero ya, volvió. Ok. Como somos Estamos muy en vivo, malos. señores. Espérate que está, ya. Sí, ya se escucha nítido. Ok. Espérate que aquí se ve algo raro. Aló, ¿tú me oyes? Ok. Somos muy malos como que entendiendo el dolor de... Pon la pantalla de eso. Del otro. No, pero Perdón, Samuel, no, tranquila, que se entiende nítido y yo los veo nítido ustedes. Okay. Tú sabes que sí, que es una realidad en cuanto a esa parte del dolor y a mí de la forma que lo entendí fue de esa forma, como viendo la vida de Job, ¿verdad? Que dice sus amigos llegaron, lloraron con él, pero luego empezaron a hablarle y hablaban cosas que a veces pasa y la gente tal vez no te lo exterioriza o te lo dice, pero suele pasar como... tal vez lo que te está pasando a ti es porque algo en tu vida no está bien. No te suelen decir, revisa tu vida de oración. Todo, que son como de las cosas y es lo que más, o sea, como me impacta, como un libro que fue escrito hace tanto tiempo
tiene tanta sabiduría para nuestros días, porque esa es nuestra reacción Sí. inmediata. O sea, cuando las cosas malas pasan, la reacción inmediata de nosotros es qué hizo esta persona para que estas cosas malas le acontezcan. Los Ujú. discípulos lo vieron cuando el Señor estaba tratando de sanar a un ciego, que decían, ¿qué él hizo para haberse quedado Sí. ciego? ¿Qué hicieron sus papás? ¿Qué pecado cometieron para que él naciera ciego? Y la respuesta de Jesús de, hey, esto es para manifestar la gloria de Dios, como que es la parte como más difícil en este proceso de sufrimiento, de cómo se va a manifestar la gloria de Dios en medio de este proceso. O sea, en mi caso, que para nada comparado con el de ustedes, era eso, como cómo se va a manifestar Dios en esta situación donde yo he decidido servirle y me veo en necesidad por primera vez. O sea, por Ujú. primera vez en mi vida, yo me vi en necesidad. O sea, en la pena de no saber qué hacer, de literalmente, o sea, no saber qué hacer. Pero fueron de los momentos donde yo vi la mano de Dios obrando, o sea, de una forma que te digo, o sea, no tengo forma de explicarlo. Les decía al principio del episodio que en un momento donde no teníamos que comer, literalmente alguien tocó nuestra puerta, no vi a la persona y cuando abro la puerta vi una canasta de comida. O Wow. Wow. sea, una canasta de comida. Y el testimonio va más allá. Mi esposa utiliza una crema especial para la cara, humectante, pero es como una marca especial porque las mujeres, ¿verdad? No lo entendemos, pero por algo la usaba. Eh, y literalmente se la había agotado. La que ella trajo de República Dominicana se la agotó y no teníamos dinero ni para comprar una crema. Que tú dices como que, pero eso que son 5 o 10 dólares. O sea, no teníamos ni siquiera para eso. No teníamos ni siquiera para comprar un rack de agua. Estábamos bebiendo agua de la llave. Entonces, adivinen qué estaba en la canasta. O sea, de manera increíble, estaba exactamente la crema que ella usa. O sea, fue Wow. como una canasta literalmente hecha para nosotros. Y ahí es donde tú ves como la mano de Dios, de aún en las circunstancias, o sea, Él empieza a hablarte, Él empieza a mostrarse de una forma sorprendente en la vida de Job y de las partes que más me marcan. Es que Dios ni siquiera le dio una respuesta a Job. Dios ni siquiera le dio la respuesta que él estaba buscando de por qué tú permites que esto pase. La respuesta de Dios en todo eso es, hey, mis planes son grandes y lamentablemente tu mente no lo puede comprender. Tú no vas a poder entender el por qué tú estás pasando por esta situación, pero lo que sí trae en seguridad y es lo que más me impacta de la palabra de Dios y el Dios tan bueno que nosotros tenemos, es que Romanos 5 dice de que estas cosas, ¿verdad? En este sufrimiento nosotros nos gloriamos porque sabemos, ¿verdad? Que esto va a producir una paciencia, que esto va a desencadenar, ¿verdad? En que en cierta forma va a haber carácter en nuestra vida y termina de que va a haber esperanza. Lo chulo es que no te explica el por qué. O sea, nunca Ujú. te da razón del por qué pasaron estas cosas. Simplemente te dice, hey, esto que pasó, la conclusión es que va a haber esperanza. O sea, ya sea de que tú vas a conocer esperanza por medio de esta situación o otros van a conocer esperanza por medio de tu testimonio. Sí. Y si tú supieras Ahí que se fue el sonido. no me oye, Ustedes sí me no me escuchan, oye. ¿verdad? Sí. A ustedes, yo sí no lo escucho a ustedes. Sí, porque se está como repitiendo aquí mismo. No hay que estar repitiendo. Ah, ¿Tú me escucháis? No. Ahora sí, ok. nítido. Entonces, espérate que se me Bueno. fue la línea de lo que yo iba a decir. La idea. Pero sí la realidad es eso, y es lo que más me impacta de las escrituras, de que tal vez yo no tenga la respuesta que yo quiero ir, pero sí yo sé el fin a lo que este sufrimiento me va a llevar, y es que hay una esperanza. O sea, a pesar de lo que está pasando,
hay una esperanza y hay una respuesta, no necesariamente hacia lo que yo estoy padeciendo, pero hacia lo que vendrá luego de este padecimiento. Y el impacto que a veces es de las cosas que a veces yo me cuestiono, no me cuestiono más, sino como que veo a un Dios como tan arquitecto, como moldeando y utilizando todas las piezas que tiene. Porque hay personas que pasan por sufrimiento. En el caso de mi esposa, ella pasó por abuso, tanto físico, verbal, emocional, mental. Y tú dices como, ¿por qué Dios ha permitido que esta persona pase por este sufrimiento? Y en el momento tú no tienes respuestas, pero al día de hoy ella entiende, o sea, si yo no hubiese pasado por todo esto, ¿cuántas personas que yo he logrado ministrar no hubiesen sanado? Y es como, o sea, explota como, ¿verdad? Uno no quiere ser nunca el vaso de Dios, ¿por qué me estás utilizando a mí para esto? Pero al mismo tiempo es como extraño, porque no quiero sonar como masoquista, pero es como que por medio de esto que yo pasé, ahora otros pueden conseguir sanidad. Y si tú supieras que para mí uno de los temas es que, Samuel, yo no te puedo explicar como que el bajón emocional que a mí me dio. Porque, o sea, como que me decían, esto puede servir de bendición para otra persona. Y de verdad, mi pensamiento primero era, yo no quiero que esto sea usado para nadie. O sea, yo no quiero que nadie, como que, ¿por qué Dios tiene que usar esto para otra gente? Como que yo entré en un nivel de verdad que era como que no me hace sentido nada. Y no, o sea, no me hace sentido, no lo entiendo, no comprendo. Moisés sabe, porque Moisés, yo estaba de verdad que yo sentía que yo me iba a volver loca. Y para mí era muy difícil. Yo siento como que fue como me dio una crisis existencial. Sádica. Porque Sí, claro. yo llegué a cuestionar tanto que, o sea, yo le decía a Moisés como que ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, ¿por qué uno está aquí? Para Y son sufrir, preguntas que para yo pasarla siento, mal. yo me sentía que yo estaba viviendo Eclesiastés, como que yo era que lo estaba escribiendo. Como, de verdad, no entiendo por qué yo estoy aquí. Uno trabaja, uno se afana, uno hace muchas cosas, pasa lucha, al final se muere y nadie se va a recordar de ti. ¿Por qué yo estoy aquí? Fue tanto así que nosotros fuimos de viaje a Europa, que nos encanta ir de viaje. Y después, un mes después que ella volvió, ella dice, mira, ¿de qué nos sirvió si ya se acabó el viaje? Mira, ¿para qué? O sea, ¿para qué fuimos? ¿Qué hicimos? Ya estamos aquí y ahora, ¿para qué? O sea, era como que se cuestionaba todo lo posiblemente bueno de la vida. Para ella no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, literalmente, en una de esas cuestionaderas mías, yo siento como que el Espíritu Santo como que me dijo como que, güey, porque yo de verdad estaba, no era como por molestar, era genuinamente como que el sufrir no me hacía sentido. Y yo recuerdo que en medio de eso, de que para mí la vida no tiene sentido, no entiendo por qué uno está aquí, para qué uno está, o sea, de verdad no entiendo el sentido de estar aquí. Y en medio de todo eso, o sea, literalmente la única conclusión que a mí me llegó es, lo único que hace sentido en esta vida es seguir a Jesús. Literalmente, nada más tiene sentido. O sea, la vida nada más tiene sentido si uno decide seguir a Jesús. Eso fue un día de realization que tú tuviste. Así fue de que, bárbaro. Iluminada, sí. Lo único por lo que yo debería estar viva es por seguir a Jesús. Así. Sí, porque de verdad nada más me hace sentido. O sea, si tú lo piensas humanamente, vivir para trabajar, para después morirse, no tiene sentido. Para nada. Pero si uno vive sabiendo que uno tiene que predicar el evangelio, porque al final, o sea, como que nuestra esperanza está más allá de lo que hay en esta tierra, eso es lo único que tiene sentido. Y desde ahí, yo tuve otra conversación con la amiga mía, que ella me mandó una conversación o sea, su hermana creó un chat para ella hablarse a ella misma. Y ella se decía, había como un congreso de hipertensión pulmonar, y ella dijo como que tú deberías ir a ese congreso, pero recuerda que tú no vas a vivir mucho tiempo. Así que dedica tu vida para darle gloria a Dios. O sea, era como que ella misma hablándose y diciéndose, tú sabes que tú no vas a vivir mucho tiempo. Así que los días que te quedan, dedícalos para darle gloria a Dios, porque al final ese es el fin último del hombre. Cuando yo leí eso me dio a mí como 3,000 galletas. Porque fue como que, wow, al final, fue como que
literalmente lo único que hace sentido es darle gloria a Dios. Y algo también que yo siento como que en medio de todo este dolor, la única respuesta que yo he podido tener ante el sufrimiento es Dios es el protagonista. Ujú. Porque incluso creo que fue hace 2 días, yo siento como que a veces diciembre es una fecha un poco difícil, porque ahora, por ejemplo, entre todos mis amigos, la mayoría están teniendo hijos, como que, y a veces es un poquito difícil. Y en ese día yo me sentía como mal. Y yo se lo comenté a la amiga mía, y ella me dijo como que, Cristi, recuerda, lo voy a decir honestamente, Ujú. ella me dijo como que, Cristi, recuérdate como que Dios es soberano. Y yo le dije, qué pique me da que tú me digas eso. Y ella me dijo, di que yo sé, pero it is what it is. Y después ella me dijo, y recuérdate que Dios es el protagonista. Y yo le dije, sí, es verdad, o sea, para mí a veces es tan, o sea, es tan fácil hacer como que yo soy la protagonista de mi historia. Y yo siento que ese es más como que la lucha que nosotros tenemos como humanos, el entender que nosotros somos los protagonistas de nuestra historia, de que se trata todo sobre nosotros, se trata todo de tener un final feliz, se trata todo de tener lo que nosotros soñamos, cuando al final, literalmente, el protagonista de nuestra historia es Dios. Y, o sea, para mí yo siento que ese ha sido un pensamiento que me ha ayudado como a mantener más la calma, el entender como que yo no soy la protagonista de mi historia. Yo estoy sufriendo, porque no te voy a hablar mentira, o sea, hay días que me da duro y hay días que yo quiero rajarme a grito y que no entiendo, pero es como que mantenerme recordando, porque se me olvida, de que Dios es el protagonista de mi historia. Y yo siento que eso sí lo cambia. Desde que yo entendí como que realmente yo llegué a la conclusión, la vida no tiene sentido, es verdad. Nada más tiene sentido porque por Jesús. Este mundo nada más tiene sentido por Jesús. Y nada más hace sentido vivirlo para Jesús. Y que tú sabes que con eso que tú dices, a mí siempre me impactó la historia del llamado de Pablo, porque, ¿verdad? Jesús se le aparece y todo el mundo ve como eso bien bonito, pero a la persona que ya luego Jesús se le aparece para que asista a Pablo, le dice, hey, tú le tienes que decir todo lo que él va a padecer por mi nombre. O sea, la invitación de Pablo fue una invitación de sufrimiento. O sea, el tú seguirme ahora va a traer sufrimiento a tu vida. Y a mí siempre me ha impactado como esa idea de qué vio Pablo en ese momento, de que aún con el conocimiento del sufrimiento que iba a venir sobre él estuvo dispuesto a ir hasta la muerte. O sea, ¿qué realmente conoció Pablo de que el sufrimiento para él era una medalla? Él decía con honor como, hey, miren todo esto que yo he sufrido por Cristo. Para él eran como trofeos. Y yo digo, o sea, ¿qué se fumaban esa gente? Porque uno aquí en lo natural como que pasa por estas cosas y es como, Señor, ¿por qué tú lo permites? Sin embargo, estas personas algo vieron que el sufrimiento se volvió una medalla, o sea, de la manera que ellos escribían como la meta. O sea, su meta es como que quiero morir por Cristo. Lo más cerca a un samurái. Literal. Era yo muero honrosamente por mi meta, por mi causa, que es Jesús. Era literalmente ese su mindset. Y cuando uno se compara, en verdad, uno queda muy por debajo. Porque yo me he cuestionado tantas cosas y yo le decía a Cristi que quizá yo no lo expreso tanto porque yo no externo mi dolor tanto. Yo no digo, concho, estoy pensando en la pérdida del embarazo y esto me duele mucho y me molesta la idea de eso. Yo no lo digo, pero sí me lo cuestiono a veces. Pero cuando uno ve la vida de Pablo, por ejemplo, uno queda muy por debajo en cuanto a vivir para Dios. Y que yo siento como que a veces el tema es, lo digo por mí misma, yo creo que el tema es que para mí es difícil quitarme del centro. Claro. Y yo siento que eso es lo que Pablo le pasaba. Para todos. Que Pablo sabía que él no estaba en el centro. Yo creo que para todos, porque también estamos en una sociedad que actualmente nos dicen todo, que todo sobre el yo y todo eso.
lo que tiene donde que ver no, conmigo y lo que importa donde soy nos yo. metemos nosotros en la Biblia. Nosotros somos lo Claro. de el personaje principal ahí en las escrituras. Y bien tú dices, o Sí. sea, a mí siempre me ha parecido increíble porque tú ves cómo él escribe, como escribía Pablo, y como él describía lo que le sucedía. A la iglesia de Corintios, por ejemplo, le dice, hey, estas leves tribulaciones que nosotros pasamos, como esto no es nada, señores. Y él dice Es un en vestido. Corintios, a mí se me olvidó si primero o segunda de Corintios, él dice que estas tribulaciones lo que va a traer es un mayor peso de gloria. O sea, esa gente tenían los ojos puestos literalmente en la meta, en Cristo, en lo que en el mundo venidero y no en este mundo. Y eso que tú decías, Cristi, de que, o sea, nosotros no somos el protagonista, es realmente eso. Y como ustedes decían, de que ellos aprendieron a quitarse del medio para darle la gloria en Ujú. todo a Dios. O sea, y es la única forma, yo creo, que nosotros como cristianos podemos aprender a sobrellevar este sufrimiento, no necesariamente entenderlo, porque la realidad es que nuestros padecimientos aquí en la tierra, yo creo que nunca lo vamos a entender. Ujú. Y por eso me encanta de que en eso la Biblia muchas veces guarda silencio, de que no Sí. necesariamente tenemos que entenderlo, el por qué, Ujú. pero entendemos de que en el sufrimiento va a haber una esperanza, en el sufrimiento va a haber un depósito de gloria, y en el sufrimiento vamos a lograr poner a Cristo en el centro. Y eso es para mí como esa porción que tal vez uno se puede llevar de las escrituras de, hey, no lo vamos a entender todo, aquí en la tierra no vamos a entenderlo todo, pero hay un propósito en esto y hay una gloria venidera, o sea, hay una esperanza para todo aquel que sufre. Por eso en las bienaventuranzas hay algo tan bonito para aquel que llora, o sea, el que Sí. está triste, o sea, al que tiene hambre y sed de justicia, al que está sufriendo, o sea, hay una esperanza para todo aquel que está pasando por eso. Y en el caso de ustedes, ya para ir concluyendo, en esta reconciliación, ¿verdad?, entre el sufrimiento y Dios, ¿qué es lo que más ustedes se han podido llevar? O sea, ¿qué es aquello que ustedes dirían como que, hey, me quedo con esto? Puedo. Sí, ¿verdad? Yo, de mi parte, siento eh, que lo único que me sostuvo durante ese, va a sonar muy cliché, pero la verdad que lo único que me sostuvo Mm. durante todo ese proceso de, bueno, Cristi está consciente que yo creo que es la crisis más grande que yo he tenido en toda mi vida, fue esta segunda pérdida de embarazo. Yo era inútil prácticamente, o sea, yo me la pasaba llorando, no quería salir de mi habitación, era como, fue una depresión temporánea, pero real. Y yo puedo ser muy franco al decir que lo único que a mí me sostuvo de no derrumbarme, de poder sanar y volver a pararme, fue Dios. Y no solamente a mí, yo creo que tú puedes concordar conmigo, Chris, que yo creo que yo en ese momento, lo único que sostenía la casa era la fe en Dios, en ese momento. Porque yo sentía que nosotros, no solo, o sea, como matrimonio siempre hemos sido muy fuertes, pero ese momento fue muy vulnerable para nosotros. Mm. Fue un momento muy en el que yo sentí que todas las áreas de mi vida estaban débiles, que nuestro matrimonio estaba débil, que mi fe estaba débil, que mi alegría, que yo siempre soy un tipo muy alegre, estaba muy débil, que mi deseo de seguir adelante con la vida estaba muy débil. Y yo puedo decir con certeza que lo único que me pudo sostener en ese momento fue mi fe en Dios. Y cuando tú pasas esos momentos tan difíciles, cuando tú realmente entiendes qué es la fe. La fe no es tú creerle al Señor cuando tú tienes un techo, o cuando todo está yendo bien y tu cuenta de banco está buchúa, o cuando tú tienes un embarazo perfecto, que todo va bien hasta el final del embarazo, que ya tu bebé en la mano. La fe se pone a prueba realmente en estos momentos en los que tú nunca te imaginaste que iba a pasar. En ese momento en los que tú no esperabas nunca, ni en tus más horribles pesadillas, que tú ibas a tener enfrente. Y es muy fácil hablar de la fe, pero como tú decías ahorita, cuando te toca a ti, Mm. ahí es que tú realmente dices, está fuerte la cosa. Yo siento que en este proceso para mí ha sido, o sea, de verdad, son tantas cosas, pero yo siento que para mí, literalmente yo viví un proceso de, porque, ¿qué pasa? A mí me pasó el tema de que yo comencé a sentir que yo no podía confiar en Dios. Mm. Porque yo dije como que, ok, me pasó una primera vez, Él lo permitió.
¿qué me dice a mí que él no va a permitir que a mí me lleve quien me trajo? O sea, como bueno, que... para aplicarlo mejor lo que tú dices. Tú me decías como que si eso salió mal, que me dice a mí que no todo en mi vida va a salir mal. Ajá. O sea, como que todo en la vida podía salir mal porque ese acontecimiento va a salir mal. O sea, como que si Dios permitió que eso saliera mal, entonces todo en mi vida ahora puede salir mal. Y yo no puedo confiar en que, que Dios va a hacer que pase, que salga bien. Yo no lo sé. Él puede hacer que ahora todo me salga mal. Entonces, literalmente, cuando mi papá me decía como que, Cristi, Dios sigue siendo bueno, Dios sabe, porque yo soy muy... Tú eres muy verbal, ¿verdad? Con la gente. Yo soy muy verbal con Dios. Y digo, Señor, en verdad, yo no sé si tú eres muy bueno. Para mí tú no estás siendo bueno. En verdad tú no estás siendo como que muy bueno ahora. No, y yo se lo dije honestamente, dije, Señor, para mí tú estás siendo como una gente que me suelta en banda y me dice como resuelve como tú puedas. Y al inicio para mí era como que muy difícil ver a Dios porque como te digo, yo era la protagonista de mi historia y la protagonista de mi historia le estaba doliendo mucho lo que estaba pasando. Entonces, después de verdad, fueron cosas que a mí me sorprende cómo en su misericordia el Señor comienza a consolarnos. Aún con el reguero de pensamiento que yo estaba teniendo, con lo verbal que yo estaba haciendo con Dios, con el enojo tan grande que yo tenía, era como que Moisés sabe lo evidente que era el consuelo de Dios para nosotros. O sea, son cosas que de verdad como que no tenían sentido en absoluto, porque yo llegué a un momento que yo hice una oración. Yo le dije, Señor, mira, yo no tengo fuerza para nada. O sea, yo ahora mismo, siendo honesta, Samuel, yo dije, yo no tengo ni fuerza para estar muy viva ahora mismo. Yo, si es por mí, yo no estuviera aquí. Así que yo necesito que tú me ayudes a tirar para adelante. Y Samuel, yo no puedo explicarte las formas en las que Dios comenzó. Por ejemplo, nosotros teníamos que mudarnos. Pues apareció un apartamento en el mismo residencial donde nosotros vivíamos en una primera planta. Mucho más común. De la nada. Ahí van, páquete. La señora conocía a mi papá, me dijo, ya, el apartamento va a ser... Pero fue literalmente como súper fácil. Y así como situaciones comenzaron a darse, que era como que el Señor metiendo mano por nosotros. Que era como que nosotros no poníamos esfuerzo para nada. Sino como el Señor mostrando como que, Cristi, yo te lo voy a poner fácil porque yo sé que tu mente no está para muchas cosas. Yo no sé si tuviste un meme que está en Instagram que dice como que si algo más me sale mal en este año y una gente metiéndose en un manicomio. Literal. Yo estaba en ese punto y el Señor yo sentí como el Señor como, ok, yo te sostengo, yo te ayudo, yo estoy aquí. Te mudó para una primera para que no se te ocurra ni siquiera tú brincarte del balcón. ¿No? Para que no te tire. Entonces, de verdad, con esto yo lo que quiero decir, porque yo sí quiero ser muy verbal con esto, porque yo sé que hay gente que quizá en sufrimiento pueda estar escuchando este episodio. El dolor es real. El sufrimiento es real. Es algo que de verdad ya, gracias a Dios, el Señor ha ido trabajando en mi corazón. Yo he ido, no he ido entendiendo, pero yo he ido aceptando la realidad de que yo no soy la protagonista. Pero yo sí quiero dejarle saber a la gente, como que pasar dolor, no, o sea, lo que estaba diciendo Samuel, tú no tienes que estar haciendo algo malo para estar pasando por sufrimiento. No es necesariamente un castigo de parte de Dios. Simplemente nosotros vivimos en un mundo caído, que la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido el mundo. Y yo siento que el tema está en que quizá alguien de aquí no es de la gente que está sufriendo, pero es de la gente que está acompañando a alguien en su dolor. Yo creo que el punto aquí clave está es en ser más como Jesús, para consolar a las personas que están sufriendo. Porque incluso un día yo le dije a una persona, tú no tienes que decir nada. O sea, si tú ves a una persona sufriendo, no es necesario decir nada. No hay que tener una respuesta correcta ante el dolor. Y menos el dolor ajeno. A veces simplemente con la compañía es más que suficiente. El hecho de saber que hay una persona ahí dispuesta a escuchar, porque en medio de dolor, eso es lo que más hay. O sea, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchos pensamientos. Y tener una persona al lado que, como tú bien decías, Samuel, como Dios, que hacía silencio, es como vital en un momento así. O sea, gracias a Dios en este segundo proceso, el hecho de tener a mis amigas, porque yo se lo dije también, yo le dije, no me vengan a saltar como una de extraño, que mi mente no está preparada para eso.
el hecho de sentir que ellas estaban ahí conmigo y que me preguntaban cómo tú estás, cómo tú te sientes. O sea, como dándome seguimiento en ese aspecto, también a Moisés, o sea, amigos trayéndonos comida, como estando con nosotros en esos momentos, es más que suficiente. Y al final, Dios entiende nuestro dolor. Tú me puedes corregir, Samuel, pero algo que yo estaba pensando en medio de todas mis preguntas era como que al final la muerte no era parte del diseño. Ujú. Lamentablemente el pecado entró en el mundo y la muerte entró con el pecado. Pero yo puedo entender también como que por qué para mí era tan difícil el concepto de muerte. O sea, humanamente uno no entiende el concepto de muerte. Pero yo entiendo que era porque no era parte del Ujú. diseño. Lamentablemente fue parte de nuestro pecado. Entonces, por eso no hace sentido, ¿verdad? No, no, no. Es realmente, y es algo que yo le doy mucha mente con eso de que no solamente eso que tú dices, sino que la razón por la que nosotros vivimos con esta idea de que somos seres eternos es por eso. Es porque, Ujú, o sea, fíjate que el joven entiende como que va a vivir por la eternidad. sí, Y ya cuando uno se va haciendo más viejo, es que ya este concepto se hace real de que, hey, mis días se están acabando. Pero durante la vida uno ni siquiera piensa en eso y yo creo que tiene que ver en parte con eso, de que nosotros como seres humanos el concepto de muerte no logramos entenderlo al 100%. no, Eh, por eso todo el mundo al momento de la muerte cuestiona muchas cosas. Personas que incluso no creen en Dios, personas que aluden de que no hay un ser o que no hay una vida más allá de la muerte. En esos momentos de vulnerabilidad donde la muerte toca la puerta, cuestionan esa misma idea de que no existe Dios. Es como que, espérate, hay algo más claro. después de aquí, que es el mismo sentimiento del sufrimiento. O sea, hay algo más fuera de este sufrimiento. O sea, va a haber algo más cuando este sufrimiento pase. Y Ujú, creo que es la realidad de nosotros como seres humanos, de que estos conceptos de lo malo no hacen sentido. y tú Y sabes, creo y que no van a ajá, hacer sentido. claro, tú sabes que algo que yo quiero decir que yo no quiero que se me pase es que yo siento que para mí este proceso de duelo fue tan difícil por el hecho de que, o sea, yo siento que es cierto que cuando a veces uno está en silencio, incluso hay un salmo que David dice, como que yo estoy con tanto dolor que ni siquiera puedo orar. Ujú. O sea, ese es en el Salmo 77 o 78, uno de esos dos. Y yo me sentía así, como que cuando tú estás tan en sufrimiento que tú ni siquiera puedes orar, pero yo siento que yo dejé que ese sentimiento se prolongara más de lo necesario. Mm. Y ahí como que yo abrí la brecha a que el enemigo jugara con mi mente. Y yo quiero ser muy como que explícita con eso porque es cierto que, o sea, viene dolor, viene sufrimiento, el duelo, cualquier tipo de duelo, porque por ejemplo, tú viviste un tipo de duelo, Samuel. Nosotros vivimos un tipo de duelo. O sea, hay muchísimo tipo de duelo diferente por las situaciones que uno pasa de dolor y sufrimiento o cosas que uno no se espera. Pero yo siento como que, como dice la Biblia, hay un momento para todo. Y hay un momento para llorar, hay un momento para sufrir eso, pero hay un momento que ya uno tiene que como que decir como que, ok, suficiente. Y yo siento como que ese momento de sufrimiento, no sé si tiene sentido, como que yo lo prolongué demasiado y yo literalmente comencé como a escudarme para no buscar a Dios en medio de mi rebeldía. Mm. Y en medio de eso, entonces, fue que comenzó más como mi lucha mental. Porque como te digo, yo siento que yo le abrí una brecha al enemigo para que comenzara como que a atacar más mi mente. Y eso es algo como que yo quiero decir, como que en medio del sufrimiento, es verdad que al inicio a uno le cuesta, pero siempre hay que hacer como que el esfuerzo de poder hablar con Dios, de poder buscar a Dios en medio del sufrimiento, de poder leer la Biblia en medio del sufrimiento, de tener un grupo de apoyo como para centrar la mirada, porque es demasiado fácil dejarse envolver por el dolor. Y yo siento que es demasiado fácil permanecer en el Ujú. dolor. Entonces, yo siento que es una decisión intencional que uno debe tomar para salir de ahí. Y que literalmente es mucho más fácil cuando uno decide como que, ok, Señor, ayúdame. En verdad ya yo no puedo. No, y que como tú dijiste, o sea, llegar a la conclusión de que nosotros no somos los protagonistas. Sí. Creo que hace bastante.
primero quita un peso de nosotros. Y yo creo que hace más fácil el camino, que aún no entendamos por lo que estamos pasando. Eso es lo que a mí en todos estos temas de, ¿verdad? De por qué nosotros como cristianos o por qué pasamos por el sufrimiento, para mí lo que se me queda es esa frase de que en este sufrimiento hay una esperanza. O sea, nosotros vamos a lograr ver, ya sea en esta vida o la venidera, la esperanza por la cual nosotros estamos, que es Cristo. O sea, de posicionarlo a Él en el centro y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo me quedo como muy con eso de en esa búsqueda como de entendimiento de algún día como poder entender, o sea, qué vieron estas personas, que aún el Sí. sufrimiento era ganancia. De poder como llegar a esos niveles que en el momento es como fácil decirlo. Y a mí me da mucha risa con esta canción de Maverick, como que yo quiero ser probado por fuego, que uno la Ay, canta, pero después que uno pasa por Mm, situaciones, que está como esa frase, uno se queda como callado y ni levanta la no mano. la canto. Porque como que, espérate, Dios, como que en verdad yo no quiero volver a pasar por él. Ya está bueno, ya. Por el fuego, sí, como que por favor dale esta batalla a otro ya. Pero la realidad es que por medio de esta esperanza, o sea, mucha gente alcanza esperanza. Y por ejemplo, yo soy testimonio de que lo que ustedes portan y lo que ustedes dicen, o sea, tienen mucho valor. O sea, el ser vulnerables con este tipo de situaciones, tal vez ustedes no lo perciben en el momento, pero trae sanidad para mucha gente. O sea, al final de cuentas, cada situación que nosotros pasamos, cada momento, que es como irónico, porque es como, o sea, yo tuve que sufrir para que otro sea sanado. sí. Pero es un reflejo tan bonito el sufrimiento en la vida cristiana, porque así mismo fue nuestro Señor. Él sufrió para que nosotros alcanzáramos salvación. Y Sí. qué, yo diría, forma más hermosa de expresar adoración, que nuestro sufrimiento sea de salvación para muchos. No sé, algunas palabras que quieran dejar a nuestros oyentes finales. Al final yo siento que el sufrimiento lo que nos llama más es como a morir a nosotros mismos. A un llamado a recordar, como estábamos hablando ahorita, de que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y literalmente, o sea, forma nuestro carácter en ese aspecto. Nosotros, como tú dices, Samuel, nosotros muchas veces cantamos, oramos, decimos cosas y después no queremos como que atravesar el proceso de verdad. Pero, o sea, ¿qué te digo? Nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir. Pero yo digo como que ahora más que nunca, yo tengo una mente más enfocada en quién es el protagonista de verdad. Y lo quiero repetir mucho porque es algo como que yo siento como que el Señor me ha marcado mucho en mi corazón en ese aspecto. De que ya yo no, o sea, yo siento que más en nuestra generación es muy fácil poner la mirada en nosotros mismos. O sea, todo se trata de nosotros. El evangelio ahora la gente lo está haciendo sobre sí mismo. Y al final ese no es el evangelio de verdad. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y el sufrimiento es la mejor herramienta que el Señor usa para purificarnos, como tú decías, el fuego. Entonces, a mí me encanta Maverick, pero Refiner, esa canción es verídica. Entonces, nada, al final, literalmente en medio del sufrimiento, yo siento que son las veces que yo más cercano he sentido a Dios. Aún en medio de mi loquera mental, es el momento que en medio del dolor y el sufrimiento yo he podido sentir a Dios más cercano que nunca. Y al final yo siento que eso también es hermoso. O sea, el hecho de, yo no hubiera querido pasar esto nunca, pero yo quizá no hubiera conocido a Dios de una forma tan cercana en medio del dolor. Yo no hubiera aprendido a consolar a otras personas, que eso también yo siento, porque a veces yo pienso mucho en eso, como, como ¿por qué pudo haber servido? Y yo dije, bueno, quizás esto está sirviendo para que yo enseñe a la gente a consolar mejor a los otros, a respetar mejor el dolor del otro, o también hablamos de ese tema, porque yo siento que dentro de la comunidad cristiana el tema de sufrimiento, dolor, duelo, no se habla tanto. Excelente. Moisés, no sé si tú tienes
unas palabras No, sabias así recordar. Yo creo que siempre lo más importante siempre va a ser recordar que en el dolor no es que hay ausencia de Dios, no es que Dios te dejó, sino que es el momento más propicio e indicado para tú acercarte a Él. Y recostarte en Él y poder confiar en plenitud, aunque suene difícil, en que todo va a estar bien con Dios, en que sin importar el resultado, al final no te recompensa Jesús. Y que es un ejercicio, digamos, un ejercicio activo, como dicen por ahí, va a ser constante, va a tener que recordártelo y va a tener que buscar, tú sabes, no que tú vas a ver a Dios evidente todo el tiempo porque tu mente se va a llenar de dudas, de preguntas, de, de pique, de enojo, pero cuando tú activamente buscas a Dios en esos momentos, te das cuenta de que Él nunca, en ningún momento nos ha abandonado, y mucho menos en un momento de sufrimiento. En ese momento de nuestro respaldo, lo digo por la experiencia, mi respaldo, aun cuando yo lloraba, era Dios. Mi respaldo, aun cuando yo me cuestionaba, era Dios. Mi respaldo, aun cuando yo quería dejar todo y por momentos dejar mi fe diciendo para que yo le sirva a Dios, hasta en ese momento el bochecito venía de Dios y mi respaldo fue Dios. Entonces, nada, entender esa parte de que Dios nunca nos deja y que no te recompensa Jesús. Excelente. Yo creo que con eso no hay más nada que agregar, señores. De verdad, gracias por estar aquí. Cristi, gracias por ese primer episodio donde tiraste todas esas verdades para nuestro Patreon, ¿verdad? Donde estaba el chisme, pero nada, de verdad. Espero seguir escuchándolo, espero que Guiados continúe, sigan sacando Claro. episodios así que toquen el corazón de muchos. Y nada, señores, esto ha sido otro episodio más de Santos y Herejes. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.